Y vamos por el último, porque tampoco quiero ser muy abusador con este video. Vamos aquí al último. Vamos al último y una vez termine con esto, pongo el link. El que quiera subir, suba y hablamos un ratito. Venimos acá. Ok, escuche bien, escuche bien. Pero me acabas de decir que es el hombre que rechaza a Dios. Sin embargo, precisamente Romanos 9 dice todo lo contrario. No habían hecho ni bien ni mal y Dios ya los había predestinado, rechazado a Esaú y elegido a Jacob. Y en el otro punto me dijiste que básicamente es Dios el que no toma en cuenta la voluntad humana, por lo tanto no es el rechazo humano el que determina, sino Dios el que quiso hacer lo que él quiso hacer. ¿No te parece que es que hay un doble orden? Dios no tiene en cuenta la voluntad humana para la salvación. Para la salvación no, porque la salvación es puramente gratuita. Pero la condenación no es gratuita, porque la condena es el justo pago por el pecado. En eso consiste la justicia, que el que peca morirá. Entonces, los hombres, ¿cierto? Vamos a analizar eso un poquito ahí. Ciertamente lo que está diciendo Adolfo es cierto. En el calvinismo, el que se salva puede, cuando esté en el cielo, decir, fui salvo porque Dios me amó primero. Pero el que esté en el infierno diga, me perdí porque Dios me odió primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El ser humano sin Dios odia a Dios porque Dios lo odió primero. No hay cómo escaparse de eso. Ok, entonces van a hablar de Romanos. Vamos a ver sobre eso de Romanos. Porque lo que dice Jonathan Ramos es que Dios los deja en su pecado. Ok, vamos a darle un poquito para atrás para escucharlo. Humana, por lo tanto no es el rechazo humano el que determina, sino Dios el que quiso hacer lo que él quiso hacer. ¿No te parece que es que hay un doble orden? Dios no tiene en cuenta la voluntad humana para la salvación. El tip de calvinismo, solo le estoy demostrando que no es así. Es que es filosofía, el calvinismo es filosofía. Es pura filosofía, ahí no hay como sustentarlo por las escrituras. O sea, se forma un garabato que no hay como sustentarlo con las escrituras, brother. Yep. Para prever el cordero tiene que haber pecado antes. Para prever cordero tiene que haber pecado antes. Bueno, vamos a ver esto rapidito y nos vamos. Para la salvación no, porque la salvación es puramente gratuita. Pero la condenación no es gratuita, porque la condena es el justo pago por el pecado. En eso consiste la justicia, que el que peca morirá. Entonces, los hombres ciertamente han pecado, pero a priori todos hemos pecado, todos merecemos la condena. No, pero es que el problema es que la elección es antes de la fundación del mundo. No existían hombres. No existían hombres y la justicia de Dios estaba completamente satisfecha porque el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que la justicia, la satisfacción de la justicia de Dios estaba garantizada en Cristo. Sin embargo, Dios, de todas maneras, de acuerdo al calvinismo, Dios de todas maneras decide salvar unos pocos y condenar a la mayoría. Sí, Leonardo, yo sé que es un sistema teológico, pero yo quise llamarlo filosofía porque no hay, si fuera teológico y bíblico, bueno, puede ser un sistema teológico, pero no es bíblico. No hay como sustentar el calvinismo con la Biblia. Y es todo filosofía, es todo filosofía. Aquí lo que está haciendo Jonathan Ramos es diciendo unos conceptos filosóficos y tira unos textos bíblicos ahí, porque sí. Pero no hay, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de lo que están diciendo? Por un lado, Dios está diciendo, yo quiero que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y por el otro lado está diciendo, sí, pero que conste que yo solamente pagué el precio por la mitad o por menos de la mitad. No. La condena, porque todos estamos bajo el juicio de Dios y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por voluntad de Dios o por voluntad del hombre. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque en Adán todos hemos pecado, ¿no? Porque así como él pecó y está destituido de la gloria de Dios, nosotros también.
Claro que sí. Se basan en la escritura, porque ¿qué es el libre albedrío? Te tiro la palabra, te tiro la pregunta de nuevo. Entonces, ¿cómo te digo? A menos que tú no quieras decir que Adán y Eva no tenían libre albedrío. Lo que tú quieres decirme entonces, estudiando Biblia, lo que tú me quieres decir es que, que Adán y Eva no tenían libre albedrío. No tiene que decir libre albedrío, como tampoco tiene que decir Trinidad para entender el concepto. ¿Ok? Es la libertad. Si yo le quito libre albedrío y le pongo libertad, en la Biblia dice libertad. Va. El hombre obviamente tenía libertad de decisión cuando Dios le dijo, no comas de este árbol. ¿Qué te digo? Vamos a atender esto rapidito y salimos. Nosotros también, por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecamos. Entonces, la condena no es gratuita. La condena es la justa paga por el pecado. El problema que tiene aquí nuestro amigo Jonathan es que constantemente están tomando los textos de Romanos capítulo 9, verso 13, 11 al 13. Y mira cómo dice. Él dice que la condena es gratuita. Dios no tiene nada que ver con la condena, ¿ok? Dios no tiene nada que ver con la condena. Sin embargo, utilizan estos textos para decir que Dios escogió para salvación a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está queriéndonos decir? Dios eligió a Jacob para que se salvara y Dios eligió a Esaú para que se perdiera. Sin embargo, la Biblia dice, porque no habían nacido, ni habían hecho ni lo bueno, ni el mal, ni el bien, ni el mal. Entonces, si Dios escogió a Jacob, para salvarlo y a Esaú lo aborreció sin que hubiese hecho el mal, ¿por qué aborreció a Esaú? ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Por qué mandó a Esaú al infierno sin que él hubiese hecho el mal? Esa es la pregunta. No, porque la perdición es gratuita. Esa Dios es que Dios los deja en su pecado. Pero entonces no pueden usar a Romanos capítulo 9, porque Romanos capítulo 9 dice que Dios aborreció a Esaú sin que Esaú hubiese hecho lo malo. Una de dos, o Dios está aborreciendo gente que no han hecho lo malo, que todavía no han nacido, o simplemente este texto no está hablando de salvación. O sea, en Burundi, Sierra Leona y Afganistán, todo niño y recién nacido, si se muere, se quemaron. Y a eso sí que no se les da gracia común, porque eso viven en unas condiciones terribles. Volvemos aquí, escúchame bien cuál es mi argumento. No prohibido, escúcheme, calvinista que me escucha, prohibido utilizar estos versos. No se lo permito. No se lo permito. Usted no puede usar estos versos bíblicos. ¿Por qué? Porque si usted dice que Dios deja en su pecado a la gente, aquí dice que todavía no había hecho ni el bien ni el mal, y ustedes dicen que Dios estaba mandando a Esaú al infierno. Todo eso con la justicia completamente satisfecha, que conste. No se puede afirmar que Dios deja a los hombres en su maldad para condenarlos y a la misma vez usar Romanos 9 para decir que Dios aborrece y rechaza antes de que hayan hecho el mal.
¿Cómo es posible que digan que aquí de lo que está hablando es que Dios aborreció a Esaú? Están hablando de que Dios escogió para salvación cuando Esaú no había hecho el mal. Esaú no había hecho el mal. Y de acuerdo al calvinismo, Dios lo mandó al infierno. Dios lo mandó al infierno. O sea, Dios mandó al infierno desde antes de que naciera. Dios mandó al infierno desde antes de que naciera a Esaú, pero lo mandó antes de que ellos hubiesen hecho ni lo bueno ni lo malo. Ruby, todos heredaron la culpa de Adán. Eso lo tienes que argumentar. Eso es otra patraña del diablo. Los padres, los hijos no van a correr con la culpa de los padres. Romanos 9 dice explícitamente que Esaú no había hecho lo malo. En el texto que usan los calvinistas dice: Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú antes de cualquier obra. Pero si esta elección soteriológica, entonces aborreció a Esaú sin causa alguna. Dios aborreció a Esaú sin que Esaú hubiese hecho nada malo. La Biblia dice que Dios no aborrece sin causa. Para no seguir buscando allá, déjame ponerlo aquí para avanzar. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación ante Jehová. Si Dios mandó al infierno a Esaú desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hubiesen hecho el bien y el mal, desde antes de que hubiesen obrado, si eso está hablando de salvación eterna, Dios está violentando su propia palabra. Si Dios condena a alguien sin haber hecho el mal, se vuelve culpable de lo que él mismo abomina. Y estoy hablando Emma, déjame ponerlo para acá. Es que si me pongo a seguir, para poner el texto aquí es más fácil para mí. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, Dios abomina al que condena al justo, al que no ha hecho nada malo. Dios supuestamente, sin haber hecho nada malo, lo mandó al infierno. Sí, no, porque le dio la gana, sí. Van a decir que es porque le dio la gana. Eso es lo que dice Jonathan. Dice: porque Dios es así, Dios es soberano. La doctrina calvinista se contradice consigo misma. Por un lado dicen: Dios aborreció a Saúl antes de que hiciera lo malo en Romanos 9, pero también dice: Dios no condena arbitrariamente, sino que deja a los hombres en su pecado. ¿Cuál de las dos es? O Dios deja a los hombres en su pecado, o Dios los condena sin que hubiesen hecho lo malo. Bueno, ¿cómo que si Esaú era justo? ¿En serio? ¿Tú estás preguntando eso? ¿Tú estás preguntando eso? Tú estás preguntando si la Biblia dice que no había hecho lo malo, no había hecho ni el bien ni el mal, o sea que era completamente neutral. O tú me tendrías que decir que Esaú era moralmente culpable sin haber nacido. Dale, espero tu respuesta. Tú me tienes que decir a mí que Esaú era moralmente culpable sin que hubiese nacido. El texto no está hablando de eso, Leonardo. Tú sabes más que eso. Si mueren es porque arrastran la consecuencia del pecado. Amén. Sí, la consecuencia del pecado. Que mueren. Ok, seguimos acá. Ya estoy acabando. De verdad que no pensé que iba a tardarme tanto. ¿Qué dice aquí? Pero se puede dejar a alguien en pecado si aún no está en pecado. Sí. La condenación eterna requiere responsabilidad moral real. Juan 3:19 dice:
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esaú amaba más las tinieblas que la luz, porque esa es la condenación. El que está recién nacido, ama más las tinieblas que la luz, porque esa es la condenación. El contexto de Romanos 9 es más nacional que soteriológico. Mira qué cosa terrible para que ustedes vean. Dice, pero aún no habían nacido, eso fue en Génesis. Y Esaú aborrecí, eso lo dice la Biblia en Malaquías. Pasaron como 1500 años entre uno y el otro. Y lo que está el apóstol Pablo aquí es el apóstol Pablo lo que está tratando de explicar por qué no creyeron, que si fue que la promesa había fallado. Y lo que está el apóstol Pablo es dándonos una historia de cómo pasó todo hasta que termine el capítulo 11. Dice, entonces todo Israel será salvo. De eso es lo que está hablando. En Malaquías 1, 2 al 3 dice, que es la cita original, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Habla de naciones enteras, no de individuos condenados eternamente. Ahí no está hablando de eso. Jacob representa a Israel, Esaú representa a Edom. El contraste entre el propósito histórico redentor, no sobre quién se va al cielo y quién se va al infierno. Si Romanos 9 trata de soteriología individual, entonces el calvinismo enseña que Dios aborrece sin causa moral. Pero si Dios deja a los hombres en su maldad como justificación de su condenación, no puede aborrecer a alguien antes de que exista esa maldad. Esto es sencillo y claro. Sencillo y claro. Tengo otro video, pero creo que lo voy a dejar para más tarde. Bueno, no. Déjame ponerlo para terminar con esto ya de una vez. Aquí vamos. Ya lo vieron, pero quiero darle ahí rapidito. Para que ustedes oigan cuál es la pregunta, la respuesta de Jonathan. Obsesionado con el provisionismo. Un saludo a Rudy Rosado. Y te la leo porque parece que estás en el teléfono, ¿no? Dice, ¿cuál es la parte del carácter de Dios que explica el no querer salvar a todos? Dice. Ahí te la dejo. La justicia. O sea, ¿cuál es el atributo de Dios o qué parte del carácter se ve manifestado en que Dios no quiera? Que conste que le puse querer, lo puse en letras mayúsculas para que entendieran cuál era mi punto. Y él dice que es la justicia. O sea, porque Dios es justo, quiso que se perdiera la mitad o la mayoría. Porque Dios es justo. ¿Ok? O sea, la razón por la que Dios quiere que se pierda la mayoría es porque Dios es justo. Pero vamos a seguir viendo porque se pone mejor. La justicia de Dios, que implica que el pecado merece una paga. Si esa fuera la razón por la que Dios quiere, hubiese condenado a todos. Pero no condenó a todos, así que no puede ser esa la razón. La razón tiene que ser otra, porque el sacrificio estaba hecho, la justicia estaba completamente satisfecha en Cristo, no había necesidad por qué enviarlos al infierno, sin ofrecer una oportunidad seria y verdadera de salvación. Y si Dios no salva a todos es porque quiere que algunos paguen el pecado. Y si Dios no salva a todos es porque Dios quiere que algunos paguen el pecado. ¿Es eso lo que nos dice la Biblia? ¿Es eso lo que nos dice la Biblia? O la Biblia dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. ¿Ah, qué cosa rara?
O sea, ¿por qué? ¿Qué parte del carácter de Dios se ve manifestado en que Dios no quiera salvar a todos? Ah, su justicia. Porque Dios quería que algunos, mira qué justo es Dios. Dios quería que algunos pagaran por el pecado. Qué cosa brutal. Hemos tocado 3 temas. Hemos tocado el tema de que si el calvinismo dice que estaban perdidos, en realidad no estaban perdidos, nunca estuvieron perdidos. Porque si no hay posibilidad de ir al infierno para siempre, pues no están perdidos. Hemos tocado lo próximo, que era que quien rechaza quien rechaza aquí no es el hombre, es Dios. Dios rechaza al hombre porque él quiere que algunos paguen. Y bueno, ya vimos todo lo que, y lo de la gracia común. Así que aquí está el link. Me queda algunos 40 minutos. Me queda algunos 40 minutos para poder hablar con el que quiera subir. Si es calvinista, mejor. Si no es calvinista, mejor no suba.